El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy celebramos el día más importante de nuestra vida, de toda nuestra fe. El día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjense cómo todo lo que Jesús hizo, predicó, realizó, su mismo nacimiento, su misma muerte, todo, absolutamente todo cobra sentido a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada hubiera tenido sentido si Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué nos demuestra la resurrección? Que Jesús es Dios, que Dios vence al pecado, vence al demonio, vence a la muerte, vence al mal. Pero fíjense bien un detalle: resucitar no significa simplemente volver a la vida como quien vuelve un muerto, como quien reanima un muerto. Porque evidentemente alguien que se revive vuelve a morir. No, la resurrección nos habla de un evento todavía más profundo. Aquel que murió resucita para no morir nunca más, porque el pecado, el demonio, el mal, la muerte ya no tienen poder sobre él. Para entender bien esto, hermanos, tenemos que ponernos en los zapatos de los apóstoles en aquel tiempo. ¿Qué pasa en la mente de los apóstoles? Estaban profundamente confundidos. ¿Cómo es posible que Jesús, ese con el que convivieron, aquel que sanaba enfermos, aquel que devolvía la vista a los ciegos, que había resucitado a Lázaro, que había caminado en el mar, que había multiplicado los panes, de pronto todo iba tan bien, entraron triunfantes a Jerusalén, tal parece que lo iban a hacer rey, y de repente se voltean las cosas? Lo traiciona Judas, uno de ellos. En la última cena les da pan y vino, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Jesús habla de una nueva alianza. ¿Qué es eso?
Y a las pocas horas lo toman preso, lo juzgan, lo condenan impunemente, lo condenan a muerte. Y así como cuando se muere uno de nuestros familiares de manera imprevista, estaban en shock. ¿Cómo es posible si ayer estábamos cenando tan a gusto y hoy ya está muerto? Y en medio de su confusión había también mucho miedo, porque ellos sabían que si eso habían hecho con el maestro, imagínense lo que iban a hacer con ellos, que eran los discípulos. En el Evangelio que escuchamos en la noche de la resurrección, el ángel les dice: no tengan miedo. Jesús resucitado les repite la misma frase a los apóstoles: no tengan miedo. Jesús sabe qué es lo que hay en el corazón de ellos y lo primero que les quiere decir: tengan paz en su corazón. Domingo por la mañana, María Magdalena va al sepulcro a visitar al Señor. Han pasado ya 3 días. Se encuentra con una gran sorpresa. La piedra enorme que cubría el sepulcro estaba rodada. No estaba ya ahí el Señor. Imagínense su corazón. Después de haber vivido todo eso, se encuentra con que no está. ¿Qué pasó? A lo mejor los soldados se llevaron el cuerpo de Jesús, lo escondieron, no sabía. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente va corriendo con Pedro y Juan, que estaban escondidos en una casa, y se han llevado al Señor. Dice, se lo han llevado del sepulcro. No sabemos dónde lo habrán puesto. Y la reacción natural de Pedro y de Juan es: van corriendo. Y dice el detalle bien importante del Evangelio: Juan llega primero al sepulcro. Recordemos que Juan era más joven, el más joven de los apóstoles. Se asoma y ve los lienzos tirados. Recordemos que en tiempos de Jesús el cadáver lo amortajaban en mantos, en lienzos, para tratar de conservar el cuerpo. Pero Juan no se atreve a entrar. Llega inmediatamente Pedro. Pedro entra. Y aquí viene una palabra que es muy poderosa. Contempla los lienzos que estaban puestos en el suelo, el sudario que habían puesto en la cabeza de Jesús. Usaba una tela especial para cubrir el rostro del difunto. Es un detalle poderosísimo. Pero los lienzos con el que habían cubierto el rostro de Jesús, dice, no estaban tirados con los otros lienzos en el suelo, sino doblados aparte. Esto es poderoso. En tiempos de Jesús, hermanos, cuando el Señor se sentaba a la mesa y los siervos le servían, y si el amo se tenía que levantar de la mesa por cualquier otro motivo, doblaba la servilleta de tela con la que se estaba limpiando. ¿Qué quería decir eso? Que si el dueño doblaba la servilleta, quería decir a sus siervos: no retiren mi comida, porque regreso a seguir comiendo. Si el amo hacía bolas la servilleta y la dejaba sobre la mesa, era señal de decirle a los siervos: pueden recoger mi plato, ya acabé de comer, no regreso más. ¿Qué quiere decir? Jesús cuida ese detalle. Todos los lienzos están en el piso, pero Jesús tuvo tiempo y se tomó esa atención de doblar el lienzo. ¿Qué quiere decir? Este maestro se va, pero promete regresar. Y aquí un segundo detalle bien importante, hermanos. Todos los fundadores de todas las religiones sabemos dónde está la sepultura donde se enterró el cuerpo y dónde está el cuerpo de los fundadores de las religiones. La diferencia con Jesús es que Jesús sabemos dónde está el sepulcro, pero el sepulcro está vacío porque Jesús resucitó. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Al comenzar la Santa Misa,
Se nos ha rociado con el agua bautismal que se bendijo la noche de ayer. Esta agua, hermanos, nos recuerda nuestro bautismo. Un día nosotros fuimos bautizados. ¿Qué significa ser bautizado? Significa muerte. Pongan atención. Ser bautizado significa muerte al pecado, muerte a uno mismo, muerte a la antigua manera de vivir para participar de Cristo en su sepultura y poder resucitar con Él a la vida nueva. A veces fíjense cómo no le damos el valor que tiene al sacramento del bautismo. La persona que se bautiza, hermanos, es una persona que está consciente de que quiere hacer un cambio en su vida, de que es sepultado con Cristo. Pero el momento del bautismo no se reduce al simple rito. El sacramento del bautismo se debe de extender hacia toda nuestra vida. Toda nuestra vida cristiana, hermanos, tiene que ser un constante morir a Cristo, morir a nosotros mismos, morir al pecado. ¿Para qué? Para que así como participamos de la muerte del Señor, podamos participar de su resurrección, de su victoria. Y ojo, hermanos, aquí la muerte adquiere otro significado. Para el que no cree, la muerte significa destrucción. Para nosotros que creemos, la muerte significa el paso necesario que tenemos que hacer para pasar a participar de la vida eterna de Cristo en el cielo. Pero ojo, no tenemos que esperarnos hasta el cielo. Segunda lectura, San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, tú, yo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y exhorta a San Pablo, pongan todo su corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, bautismo, y su vida está escondida en Dios, en Cristo. Esta noche hemos celebrado la resurrección de Cristo, hoy celebramos la resurrección de Cristo. Toda la liturgia, es decir, los signos que celebramos, nos hablan de esa vida nueva. El cirio pascual, signo de Cristo resucitado, que con su luz destruye las tinieblas. Las flores que nos muestran, hermanos, que todo es capaz de volver a la vida si cuenta con la gracia de Dios. No hay una vida que sea tan mala o que esté tan destruida que el Señor no sea capaz de hacerla reverdecer, brotar de su miseria, de su pecado. El agua nuevamente, signo de muerte, pero también de vida. ¿Qué nos invita hoy esta Pascua, hermanos? Muramos a nosotros mismos. Todos tenemos errores. Todos, hermanos, tenemos pecados. Todos tenemos también derecho a una segunda oportunidad. Hoy piensa tu propia vida a la luz de la resurrección de Cristo. Piensa tu matrimonio a la luz de la resurrección de Cristo. ¿Qué te quiero decir? Que Cristo con su muerte y su resurrección renueva todas las cosas, hace nuevas todas las cosas. Date la oportunidad de cambiar, date la oportunidad de ser mejor, date la oportunidad de renunciar a aquello que te esclaviza, date la oportunidad de cambiar de vida, date la oportunidad, hermanos, de perdonarte a ti mismo para continuar con la vida nueva que el Señor te da. Que el Señor, hermanos, nos conceda esta gracia a ustedes y a mí.